de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Sí, Dios, te exaltamos. Tú eres digno de recibir toda la gloria. Aleluya, 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 aleluya. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz. A quienes vivían en sombra de muerte ha resplandecido una luz, porque un niño nos es nacido, del cielo nos ha llegado un hijo, y se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe
somos el pueblo necesitado de ti. Venimos sedientos de largos inviernos, sin ti no podemos seguir. Ven a nacer hoy en mí, niño que haces vivir, pues eres el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, príncipe de paz, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La 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 y tu reino jamás tendrá fin. 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 Pues eres el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, príncipe de paz, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, admirable consejero. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, príncipe de paz. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La 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 la, príncipe de paz. La 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 la, príncipe de paz. Bueno, buenas noches nuevamente. Como que por eso, antes de que me acalore mucho, buenas noches a todas. Hoy vamos a tener una clase interesante. Vamos a ver el capítulo 13 del libro de Jueces y vamos a hablar de Sansón. Y yo sé que ustedes todas conocen la historia de Sansón y Dalila, pero yo no les voy a hablar de la historia de Sansón y Dalila. No hoy. Sí se les voy a contar, pero no hoy. Sin embargo, hoy les voy a hablar, yo titulé como la enseñanza de hoy el nacimiento de Sansón. El nacimiento de Sansón, vamos a hablar de tal vez del juez más conocido de todo este libro. En realidad, si alguien si yo les aseguro que todas conocen a Sansón y la historia de Sansón. Ahora tienen que saber, se les quede que era un juez, que si por lo menos ustedes les hablan de libro de los jueces, ustedes digan, ay, sí, yo conozco, por lo menos que se les quede Sansón, Gedeón y Débora. Por lo menos esos tres, yo ya quedé contenta, pienso que he hecho mi trabajo. ¿Ven?
Entonces, a Sansón realmente se le da más espacio en este libro, por eso digo que es como el personaje central, aunque yo pensaría que el personaje central es Gedeón, me gusta más la historia de Gedeón, me gusta más Gedeón como persona porque se parece más a nosotros, ¿cierto? Salió de la nada a volverse mucho y volvió a la nada. Entonces, en eso se parece más a nosotros, a nosotros las personas más comunes. Sansón es un poquito diferente, porque Sansón, aunque es el juez, aunque Sansón es el más conocido, como les digo, se le da mucho más capítulos en el libro, en este libro de jueces, también es el que comete más errores. Es el que comete más errores de todo el libro. Es un mujeriego de primera categoría. Ya lo vamos a ver. Lo vamos a ver en las otras siguientes clases. Pero es importante hablar primero de su nacimiento. Con todos los problemas de Sansón, él se las arregló de tal manera para lograr un puesto en el Salón de la Fama del libro de Hebreos, ¿cierto? Acuérdense lo que dice el libro de Hebreos en 11:32. Dice, ¿y qué más digo? Porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los otros profetas, que por fe, o sea, que estés en el libro de la fe, tenemos que tener en cuenta que Sansón tenía mucha fe, porque está en el libro de la fe, está en el libro de la fama de la fe, en el capítulo de la fe, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada y acabaron con todas las fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Eso es lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 11 con respecto a los héroes de la fe. Y entre ellos está incluido Sansón, ya lo vieron, ¿no? Y si ven que está incluido Gedeón también. Ahora, como les digo, la vida de Sansón empieza en el capítulo 13 del libro de Jueces. Y yo encontré algo muy interesante que quiero leérselo, se lo voy a leer tal cual como lo encontré. Sobre un personaje, un escritor que se llama Schumer. Este escritor hizo un paralelo entre Sansón y Moisés. Y tiene un libro escrito por él que se llama Sansón y Moisés. Y dice Schumer, dice, ¿qué contraste en su fuerza de estos dos personajes, Moisés y Sansón? Vocación, carácter, destino e influencia en la vida y en la literatura. Uno fue un hombre de cerebro, entendido en toda la sabiduría de Egipto, hablando por supuesto de Moisés, ¿cierto? El otro fue un hombre de músculos, a la altura de todos los trucos y deportes de un gigante. La vida de Moisés es una épica larga, la vida de Sansón una tragedia breve. Moisés fue varón de Dios, Sansón fue el hombre del pueblo. Uno fue Apolo, el otro fue Hércules. Sansón murió con una oración de venganza, Moisés con una profecía para su pueblo Israel. Moisés escribió el Pentateuco. Sansón nos dio un acertijo. Moisés vivió 120 años, fundó una nación y sus leyes permanecen como legado por 30 siglos, 3.000 años. La breve vida de Sansón terminó en una catástrofe local, sin ningún éxito o memorial permanente. Tan diferentes son estos dos personajes, sin embargo, tenían una cosa en común, la misma fe, pero no la misma fidelidad. O sea, es interesante ver cómo pues este autor hace un paralelo entre estos dos personajes bíblicos y cuando lo leí me pareció que era bueno compartirlo. Entonces ya sabemos de ellos. Entonces, como les digo, a Sansón con todos sus problemas, en todo caso, se le considera un héroe en el libro del Hebreo, ¿cierto? Un héroe de la fe, ¿cierto? Y si a Sansón, con todo lo que vamos a ver de él, con todo lo que vamos a conocer de él,
se le considera un héroe de la fe, como no a ti o a mí, ¿cierto? Tenemos mucha esperanza. Si a él, que con todos los errores que cometió es considerado como un héroe en la fe, nosotros tenemos mucha esperanza de también llegar a ser héroes en la fe, ¿no creen ustedes? Entonces, ¿qué es lo que pasa con Sansón y cómo va la vida de Sansón? Entonces, vamos a ver. Después de la declinación que siguió a la muerte de Gedeón, acuérdense, Gedeón fue el último de los principales jueces de los que hemos hablado. O sea, hemos hablado después de Gedeón de otros, pero digo como porque hablamos de Jefté y de Tola y bueno, pero de los principales, de que tuvieron una incidencia y de que se extiende, porque en los otros se extiende el libro de jueces hablando de ellos. El último que tuvimos varias clases fue de Gedeón, ¿cierto? Pero después de esto, después de que Gedeón muere, como siempre, el pueblo de Israel vuelve a la misma declinación de siempre, ¿cierto? Antes de Jefté, Israel fue vendido a las manos de sus enemigos. ¿Te acuerdas? En el tiempo de Jefté, que fue el último que estuvimos estudiando, el pueblo de Israel fue vendido a los amonitas. Acuérdense la historia y acuérdense todo lo que pasó. Pero ahora, después de que él muere, otra vez está en declinación. Y el Señor, como siempre, hace lo que él hace, ¿no? Como es un ciclo que sigue y sigue, entonces esta vez el pueblo de Israel está siendo atormentado, está siendo devastado por los filisteos. Hasta ahora no habían oído hablar de los filisteos, ¿cierto? Bueno, aquí empieza la historia de los filisteos. Y no termina aquí, va a terminar con David. O sea que es una larga historia. Pero aquí el Señor permitió que los filisteos le hagan la vida imposible al pueblo de Israel, ¿cierto? Así como Jefté dio un voto, hizo un voto, aprendimos eso también, en ese voto perdió a su hija, recuerden, y Dios usó a Jefté para lidiar con los amonitas y para librarlos de ellos. Asimismo, el Señor va a usar a Sansón para empezar a lidiar con los filisteos. Entonces vamos a empezar en el capítulo 13 de Jueces, con la revelación del nacimiento de Sansón, porque realmente es una revelación. El nacimiento de Sansón no es un nacimiento común y corriente, es algo especial. Entonces vamos a ver qué tan especial es y por qué se lo digo. Dice Jueces 13:2. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora, hay varias cosas en este pasaje que acabamos de leer. Primero, acabamos de ver que ella era estéril, ¿cierto? Y cómo sucede, cuántas mujeres estériles hemos visto en la Biblia, ¿cierto? Y que han terminado teniendo hijos de una manera extraordinaria, pero todos estos muchachos han sido muchachos que han nacido con un plan, un propósito de Dios, un propósito específico. Y la Biblia no lo muestra, ¿cierto? Otra cosa que vemos en estos versículos es que a esta mujer se le apareció el ángel de Jehová. Ahora, ya sabemos, porque lo aprendimos por Gedeón, que el ángel de Jehová no es nada más ni nada menos que nuestro Señor Jesucristo. El ángel de Jehová es el Señor Jesucristo que se aparecía en el Antiguo Testamento algunas veces, ¿cierto? O sea, no era pues como un hombre cualquiera porque le había mandado un ángel cualquiera, no, le mandó específicamente al ángel de Jehová a la esposa de Manoah. La Biblia no dice cómo se llama y aunque hay 27 versículos en el primer capítulo, nunca habla del nombre de ella, habla siempre de la esposa de Manoah. Entonces, él le dice, adicional a eso, que va a concebir un hijo. Ella le dice, yo sé que nunca has tenido, pero vas a concebir uno. Los padres de Sansón a lo mejor estaban en una muy buena situación económica, a lo mejor vivían en una cultura muy bien, pero ellos no podían tener hijos. Y no tener hijos en una cultura como la cultura hebrea, en el tiempo de esa cultura, era una vergüenza. Pero aquí el ángel está diciendo a ella, a esta mujer, que le van a hacer un niño, que a Manoah y a ella le van a tener un niño, y que este niño va a ser un instrumento poderoso de Dios. Que este niño en las manos de Dios va a tener una importancia y que este nacimiento tiene importancia, que es un nacimiento grande, que no es nada normal, es algo fuera de lo común.
Ahora, ¿por qué lo digo yo? Porque el Señor no envió un ángel cualquiera, envió nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Nada más y nada menos lo envió Él para darle esa noticia a los padres de Sansón, ¿no? En este momento, pues a la madre. Por eso podemos ver que Sansón no iba a ser un libertador cualquiera, ¿no es cierto? Él iba a ser un libertador especial. Iba a liberar a Israel de los filisteos. Y para eso Dios iba a necesitar a un hombre especial, un hombre de una clase muy especial. Y a diferencia de todos los otros libertadores que el Señor había levantado, a Él envía a la esposa de Manoah, al propio Señor Jesucristo, para decirle que va a tener un hijo, que próximamente va a tener un hijo, que viene un hijo en camino. Ahora, ¿por qué razones sucede eso? Bueno, porque los enemigos de Israel, esos filisteos eran unos enemigos acérrimos de Israel, ¿cierto? Y la opresión con que tenían al pueblo de Israel era muy pesada. Y vamos a ver en los siguientes versículos cómo era la opresión. Los hijos de Israel, versículo 30, decía, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Eso dice el primer versículo del capítulo 33. Los hijos de Jehová, de Israel, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Ustedes imagínense, 4 décadas fueron esclavos de los filisteos. Y aquí volvemos a tener este ciclo. Esta es la 7ª vez de lo que empezamos el libro de Jueces, es la 7ª vez de este ciclo de espiral de Israel, que va, ¿cómo va? Se le olvida, está en un ciclo de anarquía, de apostasía, pero esta vez las cosas son diferentes. Esta vez, porque son diferentes, porque aun cuando este es ese ciclo y ellos están en eso, pueblo de Israel no se va a arrepentir. Vamos a ver cuáles son las diferencias que hay entre este ciclo que hemos visto durante 6 veces anteriores y en esta 7ª vez, en qué se diferencia este ciclo de lo que ya hemos visto. La primera cosa en la que se diferencia es en que los filisteos van a emplear un tipo de técnica diferente, una estrategia contra los israelitas diferente. No es la misma que han empleado otros, bueno, todos han empleado algunas, pero todos han empleado estrategias de guerra, ¿cierto? Todos han hecho guerra contra el pueblo de Israel, incluso aún en la época de Gedeón, la guerra era extraña, ¿no? Porque ellos venían con sus camellos y se les llevaban las cosechas, recuerden, los dejaban sin nada. Pero venían montones de personas, se los llevaban, aunque era una guerra, no era una guerra de armas, era una guerra psicológica, entonces seguía siendo una guerra. Pero aquí con los filisteos pasa algo diferente. Aunque ellos tenían una gran fuerza militar, porque los filisteos ya sabían cómo fundir el hierro, y al saber cómo fundir el hierro tenían carros de hierro y tenían adicional a eso armamentos de hierro, aunque ellos no estaban oprimiendo militarmente al pueblo de Israel. La arma que ellos utilizaban era un ataque directo, que no se daban cuenta. Ese ataque directo es como era de una manera no tan obvia, porque lo que sucedía es que como ellos utilizaban el comercio y sus mujeres, sus hijas, o sea, las hijas del pueblo de Filisteo contra el pueblo de Israel. Ahora, ¿cómo lo hacían? El comercio, como ellos sabían fundir el hierro, entonces ellos vendían todos los instrumentos de hierro, o sea, que si el pueblo de Israel necesitaba un hacha, necesitaba una hoz, necesitaba un arado, necesitaba cualquier cosa para poder, obviamente, subsistir, ¿cierto? Ellos tenían que ir a comprárselo a los filisteos, al precio que los filisteos querían, como los filisteos lo querían hacer. Era una de las armas. Y la otra arma que usaban terriblemente contra el pueblo de Israel es sus matrimonios mixtos. Los israelitas iban a conseguir mujeres con los filisteos y ellos estaban felices de entregarles sus hijos y sus hijas, los filisteos a los israelitas, porque de esa manera, ¿qué es lo que estaban haciendo? Acuérdate que aprendimos con Gedeón, que empieza a haber un acomodo, ¿cierto? Que empezamos a ceder por acomodo que no nos damos cuenta. Al principio no nos gusta, después como que
nos acomodamos a las situaciones y después nos asimilamos a ellas. Entonces lo que está sucediendo aquí con este pueblo, con los filisteos, es que el pueblo de Israel empieza a tener un acomodo con el pueblo de los filisteos, después se van asimilando a él. Poco a poco los filisteos van esclavizando al pueblo de Israel. Dicen que por 40 años lo está haciendo, ¿cierto? Y no, desafortunadamente, ni siquiera es por un dominio militar, sino es por una seducción espiritual y por una seducción cultural. Entonces esa es la primera diferencia que hay entre la manera en que este ciclo que hemos visto 6 veces ha cambiado. Ahora, ¿cuál es la otra cosa? La otra cosa que vemos grande en este ciclo es que está la falta total de arrepentimiento del pueblo de Israel. Recuerden que en este libro hemos visto que el pueblo de Israel se rebela contra Dios, ¿cierto? Esa es la primera parte. Después, Dios les envía un castigo, y generalmente que es enviándole una nación más fuerte que los esclaviza, ¿cierto? Después ellos claman a Dios. Después Dios les levanta un libertador. Y cuando le levanta el libertador los liberta y ellos viven durante todo el tiempo de la vida de ese libertador, viven sirviendo a Jehová, ¿cierto? Y cuando muere este libertador, vuelve con el número 1. ¿Cuál es el número 1? Rebelarse contra el Señor. Entonces, ese había sido el ciclo durante 6 veces y en esta 7ª vez algo cambia. Cambia aquí también, que el pueblo de Israel no está arrepentido. Ni una sola vez en todo el relato del libro de Jueces, que tenga que ver con el libro de Sansón, con los capítulos que tienen que ver con Sansón en el libro de Jueces, el pueblo está arrepentido. En ninguna parte se lee un reconocimiento de pecado. En ninguna parte se lee de que ellos se sientan mal por nada de lo que están haciendo. En ninguna parte de estos capítulos uno ve ninguna manera de que el pueblo piense que está haciendo lo correcto. Por el contrario, el pueblo está bien acomodadito, está viviendo una vida paz, está viviendo una vida buena y no se dan cuenta, porque no se han dado cuenta de que estaban perdiendo su identidad como nación, como pueblo del Señor. No hay ningún clamor a Dios en estos capítulos. No hay ninguna evidencia de alguna manera de que están afligidos o de aflicción del pueblo, ¿cierto? No hay nada en su corazón que determine que ellos se sienten incómodos por esta situación. Y aunque no sabemos, porque no lo dice claramente las escrituras, en qué situación estaban ellos, la situación dice que estaban mal. Las escrituras dicen que ellos estaban mal, que ellos estaban siendo esclavizados por los filisteos por 40 años. Entonces, si las escrituras dicen eso, aunque no especifican la manera, es porque estaba sucediendo, ¿cierto? Vamos con eso. Sin embargo, y aunque no le especifica la razón, lo que sí especifica las escrituras es que Dios interviene con todo a su favor, como siempre, por supuesto, ¿cierto? Él en esta vez les va a dar otra vez, una vez más, sin que ellos clamen, y eso es otra cosa que es diferente, sin que ellos clamen, Él les va a enviar a su libertador. Ellos no lo han pedido, ellos no están llorando, ellos no están diciendo, por favor, vamos a la guerra, o como en la época de Jefté que cambiaron, aceptaron que han hecho lo contrario y empezaron a servir a Dios. No, ellos no están haciendo nada de eso. O sea que este no fue un proceso fácil. ¿Por qué? Porque no fue un proceso donde el pueblo está arrepentido y que yo hago lo que tú quieras, ¿cierto? No, nada de esto pasó. Pero sin embargo, Dios está a punto de enviar al siguiente libertador a su pueblo. Ahora, ese libertador es diferente. Ahora, ¿por qué? No solo por su fuerza, porque ya sabemos, todos sabemos que Sansón fue el hombre más fuerte, sino que los requisitos de la vida de Sansón como libertador van a ser muy, muy exigentes, van a ser muy diferentes también. Vamos a ver, estamos en el capítulo 13, hoy solamente vamos a ver el capítulo 13 hasta el final. Entonces mire lo que dice el versículo 4. Ahora pues, no bebas vino, le dice, acuérdense que quedamos en el versículo 3 que el ángel de Jehová le dijo a la esposa de Manoa que iba a tener un hijo, ¿cierto? Ahora le sigue diciendo, ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. ¿A quién le está hablando? A la esposa de Manoa. No le está hablando ni a Manoa ni a Sansón porque Sansón está en su vientre. Él le dice que va a tenerlo, ¿cierto? Le dice el versículo 5.
Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará, oiga pues esta palabra, porque la voy a usar un montón en la enseñanza de hoy, él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Ahora, el ángel está diciendo que Sansón debía ser nazareo. Quiere decir, ¿qué es lo que quiere decir nazareo? Que estar separado para Dios. Ser un siervo especial, o sea, estar separado como un siervo especial. Ahora, los requerimientos del voto de nazareo se describen en el libro de Números. Entonces voy a decirles exactamente qué dice el libro de Números con respecto a los nazareos. En el versículo 6, en el capítulo 6, dice, el versículo 1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. O sea, nada que tuviera que ver con el fruto de la vid debía tocar, debía comer, ¿cierto? Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración a su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. O sea, ya vimos qué es lo que significa ser nazareato, ¿no? No sé, lo que significa es nazareo, no significa ser de Nazaret ni nada por el estilo. Necesitas tener una combinación de cosas especiales porque está consagrado al Señor. Y eso fue lo que el Señor decidió para Sansón. A diferencia de lo que leímos aquí en Números, la persona era algo voluntario, ¿cierto? Yo decidí tomar el voto de Nazaret. Pero a diferencia de eso, el Señor escogió esto para Sansón. Fue el Señor el que dijo que Sansón debía ser así. Él decidió para Sansón desde el vientre de su madre. Acuérdese que desde que él estaba en el vientre le dijo a ella que ya no podía contaminarse con la uva. O sea que ni el fruto de la vida. Desde el vientre, esta criaturita que estaban haciendo, que el Señor había permitido que se creara y se procrearan en el vientre de la esposa de Manoa y obviamente la mamá de Sansón, desde ahí él estaba consagrado. Desde ahí el Señor le había dicho, tú vas a ser un nazareo, tú estás consagrado para mí. Y eso no se lo dijo cualquier persona, se lo dijo el ángel del Señor, o sea, se lo dijo el mismo Señor Jesucristo a la esposa de Manoa. Ahora, de acuerdo a los versículos que leímos en Números, vemos 4 cosas que tienen de las características de ser un nazareo. Primero, era un voto personal, ¿cierto? No era un voto congregacional, era de cada persona. Nadie lo exigía que lo tomara, era una decisión voluntaria. Era una consagración totalmente voluntaria al Señor que brotaba del deseo del corazón de las personas, porque querían ser especiales para Dios. Como hay nazareos ahora que deciden ser especiales para Dios, hacen un voto de nazareo y lo hacen. Ese era el número 1. El número 2 era con propósito. El voto de nazareo era con propósito, era separado para Dios para ser diferente, para ser singular, ¿cierto? Ahora, en el caso de Sansón, él fue separado para ser singular y especial para Dios, porque él tenía un propósito con Sansón. Él no solamente iba a ser separado de sus enemigos, sino también iba a ser separado del pueblo en el sentido de que iba a hacer cosas diferentes, de una manera muy especial. Él no podía ser igual al resto del pueblo, porque él había sido llamado para defender a ese pueblo. Por esa razón, el Señor quería consagrarlo para él, lo consagró para él más bien.
Ahora, el nazareato no era un asunto privado. Si alguien iba a hacer iba a hacer este voto, era público. O sea, todas las personas que lo conocían sabían que lo estaban haciendo. Sería conocido por todos, porque no era nada secreto, era algo bien público. Ahora, ¿cómo una persona que era nazareo podía mostrarse que era nazareo? Hay 3 características que identificaban a los nazareos. Y como les digo, cualquiera podía tomar el voto. Primero, no podía tener contacto con el fruto de la vid, especialmente bebidas fermentadas. No debía disfrutar del lujo del fruto de la vid, porque en esa época realmente no todos podían tomar vino, no todos podían tomarlo. El vino era solamente para ocasiones muy especiales como bodas y cosas así, de lo contrario era un lujo. Y ningún nazareo podía vivir una vida de lujo, tenía que vivir una vida sencilla, desprovista de todo lujo. Ese era el número 1, era una de las características que demostraba un nazareo. La segunda característica, debía evitar todo contacto con personas y animales muertos. Con todo lo que estuviera muerto debía evitar contacto. No tenía que totalmente estar alejado de todo lo que tenía que ver con la muerte. Esto lo dejaba inhabilitado, incluso para, como ya lo leímos, enterrar a sus familiares, a sus padres, a su esposa, al que fuera. Estaba totalmente inhabilitado para hacer. ¿Por qué? Porque él era parte del tabernáculo. O sea, aunque no era el tabernáculo físico, era el tabernáculo espiritual de Dios. ¿Esto qué significa? Que cuando nosotros somos parte del tabernáculo espiritual de Dios, nosotros estamos en una comunión constante con el Señor Jesucristo, ¿cierto? O sea, por esa razón, el nazareo no podía ayudar a enterrar ni siquiera a su propia familia. Esa es otra característica que públicamente se podía ver. La tercera característica que públicamente se podía ver es que no debía cortarse el pelo, nunca, mientras estuviera en el tiempo de su nazareato. Esa era la señal de pronto más externa que se podía ver, o sea, la señal más fácil y que uno podía ver un nazareo en esa época era que no se cortaban el pelo. No estoy diciendo que era cortico hasta aquí, sino suficiente, porque de hecho los hombres también usaban el cabello largo, pero era que no se lo cortaban por muchísimo tiempo, entonces era mucho más, era visible, porque realmente se resaltaba con respecto a todo lo demás. Eso era como que lo marcaba, era un hombre, una persona marcada, ¿cierto? Ahora, ustedes recuerdan, a ustedes con las características que les he dado ahorita, ¿qué personaje del Nuevo Testamento ustedes creen que podría haber sido un consagrado para el Señor Nazareo? Yo, si nos ponemos a pensar, ese personaje que vivió este tipo de vida no fue más que Juan el Bautista, ¿cierto? Él vivió esa vida, él era extraño, él vivía, no se cortaba el cabello, él no comía nada, él solamente dice la palabra de Dios que él vestía de una manera muy sencilla y comía solamente ¿qué? Miel y frutas, ¿cierto? Y nueces. Entonces, este hombre, Juan el Bautista, es como un símbolo de un nazareo del Nuevo Testamento, aunque todos estos nazareos que estamos hablando del Antiguo Testamento. Y la cuarta característica por la que uno podía reconocer a un nazareo en esa época era que durante el periodo del nazareo era algo periódico, no era algo por toda la vida, era algo que empezaba y terminaba, era un voto que uno hacía por un cierto determinado número de tiempo, no era vitalicio. Y esa dedicación era para ocasiones especiales o para una obra especial del Señor. Ahora, con respecto a Sansón, mientras Sansón guardó su voto nazareo, él fue poderoso, un poderoso libertador de su pueblo. Pero una vez que desobedeció, él perdió todo su poder. Como saben, él se convirtió en un cautivo, ¿cierto? Desvalido, porque además estuvo ciego, ¿cierto? Ustedes conocen la experiencia, ustedes conocen la historia de la Lila y de Sansón. Y me imagino que ustedes se imaginan que todo el poder de Sansón estaba en su cabello, ¿cierto? Pues muchas personas piensan esto porque hemos oído y esos son los comentarios. Pero yo les quiero decir que, aunque de cierta manera eso es verdad, la verdad es que el poder de Sansón no estaba en su cabeza. El poder de Sansón estaba en su comunión con Dios. Estaba en su Dios y en su voto, que incluía su cabeza. Eso es realmente donde estaba la fuerza de Sansón. Pero cuando él permitió que su voto se rompiera, allí fue cuando él perdió todo su poder. No simplemente porque le cortaron el cabello, no porque le cortaron el cabello, él perdió el poder. Él perdió el poder porque él perdió la comunicación.
Ahora, si nosotros pensamos que el poder de Dios estaba en el cabello de Sansón, entonces de ahora en adelante, chicas, no se me vuelvan a cortar el pelo. Déjenlo crecer hasta el fin. Pero eso no es cierto. Eso era solamente un símbolo. Era un símbolo público que mostraba el poder de Dios. Pero la realidad es que el poder de Dios era en la comunión que tenía Sansón al ser nazareo de Dios. Ahora, la responsabilidad de la obra de Sansón, ¿cuál era esta? ¿Cuál fue el propósito para el cual él nació? Eso sería lo que es importante de resaltar, y eso es lo que vamos a ver a través de todo el libro de estos 3 o 4 capítulos del libro de Jueces. En el versículo 13 dice, en la parte B del versículo, dice que Sansón, 13 en la parte B dice, y él comenzó a salvar a Israel de mano de los filisteos. Habíamos leído el versículo 13 arriba. ¿Se acuerda que les dije que el Señor... espérenme un segundo, porque lo busco aquí, el versículo en algún lado. Acabamos de leer lo que el ángel de Jehová le dijo a la esposa de Manoa, que va a tener un hijo, que el hijo que está en su vientre va a ser nazareo desde el vientre, porque él va a empezar. ¿Se acuerdan que les dije que va a comenzar a salvar al pueblo de Israel, cierto? Y en la parte B de ese versículo dice, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Él va a comenzar, él va a empezar, él no va, eso es todo lo que dice, va a empezar o comenzar, ¿cierto? No dice, va a salvar al pueblo de Israel como a Gedeón o como Débora, no, dice, va a comenzar. Es curiosa la descripción del ministerio de Sansón, es muy curiosa, es muy diferente. ¿Por qué? Porque aquí lo que se nos dice es que él va a empezar a terminar, que él va a empezar a liberar al pueblo de Israel. El Señor lo llamó no para terminar. A Sansón no lo llamó para que terminara como llamó a Jefteo, como llamó a Gedeón o a Débora. A él lo llamó solo para que empezara. Él iba a empezar una guerra contra los filisteos. Él iba a empezar su ministerio y él lo iba a hacer de una manera solitaria. Este juez, Sansón, fue totalmente diferente a Otoniel o a Otto, a Débora, a Jefteo, a Gedeón. No solamente por debido a su pelo, ¿no? Que tenía el cabello bastante largo, no, eso era una parte, pero no solamente era por eso. No solamente era debido a su voto tampoco, no solamente era por eso, sino que lo que le sucedió a él, a diferencia de todos los demás, es que él no tuvo un ejército como los otros. Él luchó solo. Sansón luchó por sí solo y sus batallas fueron asuntos muy personales. Él no tuvo un ejército que le respaldara detrás. Él no vino con un ejército arrepentido como en los otros jueces a luchar contra los enemigos de Jehová, sabiendo que Jehová los iba a respaldar. Nada de eso pasó en su vida. Su único ejército era el mismo, ¿cierto? Su lucha fue él solo. Todas sus batallas las enfrentó solas. Todas sus batallas, adicional a eso, a medida que lo vamos a estudiar, seguimos estudiando, vamos a ver que todas son batallas muy personales, muy realmente personales. Nada tiene que ver con toda la liberación del pueblo. No, era su liberación, como él se sentía, lo que él pensaba. Ni una sola vez en todos estos capítulos que vamos a ver se le vio a él que se uniera en batalla en ningún otro momento. Pero él fue, y esto es importante recalcar, el único hombre que en su día se dio cuenta de que su nación no podía ser acomodados. Nadie se había dado cuenta, estaban tan acomodados, tan asimilados, que ni siquiera se daban cuenta de la situación en que estaban. Pero él se dio cuenta de que esta nación no debía ser ni acomodos, ni estar asimilada para ser libres. Necesitaban ser libres. Estaban totalmente subyugados y ni siquiera se habían dado cuenta. Pero él se dio cuenta que la única manera era salir de los filisteos, porque era la única manera de ser libre para servir a Dios. Y sin ningún ejército, como les vuelvo a recordar, siguiéndole detrás, sin
ningún ejército lleno de hombres valientes detrás, ni nadie que le ayudara, simplemente salió y tomó la decisión e hizo lo que hizo, pues hizo. Entonces Sansón fue dado al pueblo de Israel en un nacimiento sobrenatural para que empezara a liberar al pueblo, ¿cierto? Para que lo empezara a quitar, a liberar de la opresión de los filisteos. Empezar. Ahora, si ustedes conocen la Biblia un poquito, si se acuerdan de las historias bíblicas, si se acuerdan de lo que está pasando en la Biblia, les decía yo al principio de hoy de la clase que él empezó, pero él no terminó. Si ustedes se acuerdan y si se acuerdan, el que terminó y el que derrotó realmente a los filisteos, que terminó derrotando a los filisteos, no fue nada más y nada menos que David. Muchos años después de que Sansón hubiera muerto. El libro de Samuel nos cuenta cómo pasó eso. Entonces, él solo empezó, vuelvo y les digo, solamente él empezó. La opresión filistea siguió por muchísimo tiempo hasta que David, en una batalla en Ramot, él termina de verdad teniendo una victoria sobre los filisteos. Entonces podemos decir que Sansón enfrentó a todos sus enemigos con una sola mano, ¿cierto? Él solo, solamente él, mostrando el poder de una vida dedicada al Señor, a la voluntad de Dios, porque él tuvo una vida dedicada a la voluntad de Dios en muchos aspectos. Hasta un punto podemos decir, wow, hurra, ¿cierto? Hurra por Sansón, deberíamos darle unos aplausos. Pero como todo, como ser humano que era, empezó a caer en las cosas que no debía caer, ¿cierto? Hasta este punto todo puede decir, wow, Sansón, qué bueno, todo lo que has hecho, tú eres un muy buen juez. Qué héroe, ¿no? Qué hombre, wow. Porque si podemos ver y cuando vamos leyendo la Biblia nos damos cuenta que ningún hombre en toda la palabra de Dios ha tenido tanta indignación debido al pecado y a la rebelión del pueblo. Que aunque nadie más que él era el único que se daba cuenta, porque ni siquiera los otros se daban cuenta, él decidió pasar al frente y por cuenta propia asumir una posición delante de los filisteos. Ahora, como yo les estoy hablando hoy solamente del nacimiento de Sansón y de lo importante, diferente y sobrenatural que fue, pues vamos a seguir con la historia, ¿cierto? Entonces vamos a ir avanzando en la lectura del capítulo y vamos a ir conociendo un poco los padres de Sansón. Entonces lo que pasó fue que vino la esposa de Manoa y le dio a su esposo un informe. ¿Cómo fue el informe? Ella le dice en el versículo 6, y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios, desde su nacimiento hasta el día de su muerte. O sea, como ustedes ven, el voto nazareo de Sansón, impuesto por el Señor, Dios lo impuso, no fue voluntario, ¿cierto? Empezó mientras todavía estaba en el vientre de su madre y duró hasta el día que él murió. Fue un voto por toda su vida. Fue puesto por el Dios Todopoderoso. No fue nada voluntario, ¿no es cierto? Ahora, ustedes se han dado cuenta que en la Biblia hay muchas parejas que no tienen hijos, que no tienen hijos y que milagrosamente conciben, se les permite milagrosamente tenerlos, ¿cierto? Cada vez que esto sucede tiene un significado muy especial para ese niño que van a ser. Con certeza este fue el caso de Sansón, no hay duda, ¿cierto? Ahora vamos a ver lo que sucede. Manoa ya oye la noticia, ¿cierto? Él oye la noticia que le está diciendo su esposa. Y en el versículo 8, él hace una petición y toma la petición de Manoa. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío,
Yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe qué hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Interesante, ¿no? Este es un papá que obviamente no era papá porque no había sido papá, pero que no tenía ni idea qué iba a hacer con un hijo, realmente. Este padre pide en ese versículo, que es el versículo 8, y también pide en el versículo 12, que lo vamos a ver más adelante, que le digan lo que tiene que hacer con este niño. O sea, como quien dice, yo tengo un hijo y no tengo ni idea qué es lo que te voy a hacer con él, ¿cierto? Él no tiene ni idea. Pero sin embargo, su oración pudo haber sido, podríamos decir que porque no sabía, podía decir porque no entendía qué era lo que estaba sucediendo, podía decir que era muy salida de su corazón de verdad, ¿cierto? Pero Dios oyó la oración de él, porque Dios escucha la oración y porque Dios tenía un plan y un propósito. Entonces el versículo 9 dice, y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer. No volvió a Manoah, oiga pues, se le presentó ¿a quién? A la esposa nuevamente. Por segunda vez se le presenta a la esposa. Estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido diciéndole, mira, que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a la mujer. Y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y le dijo, yo soy. Versículo 12 dice, entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, como debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él. Aquí vuelve y le pregunta. Así como le había preguntado en el versículo 8, ¿qué vamos a hacer con el niño? Que vuelve y pregunta, si tus palabras se cumplen, o sea, cuando ellas se cumplan, ¿qué tenemos que hacer con este niño? ¿De qué manera va a vivir este niño? ¿Cierto? Vuelve y le pregunta. O sea que aquí tenemos, ¿qué? Tenemos una serie de circunstancias que van pasando, ¿cierto? Primero tenemos el informe de la esposa de Manoah de que se le ha aparecido el ángel, ¿cierto? Después tenemos la petición de Manoah a Jehová. Después tenemos la respuesta de Dios a este padre, ¿cierto? Y en esta respuesta hay una repetición de la promesa que leí. Mira el versículo 13 lo que dice. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, la mujer te guardará de todas las cosas que yo le di. O sea, como quien dice, sí, vas a tener ese niño. Y sí, ella se tiene que guardar, ¿cierto? El ángel le repite, no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mande. O sea, todo esto va pasando y entonces Manoah decide darle al ángel de Jehová una invitación. O sea, esto va pasando, es como toda una historia, ¿no? Y entonces como que el ángel coge y le repite, sí, o sea, lo que ya le dije a ella, yo vuelvo, te lo digo así, sí, es una promesa, esto va a pasar. Y entonces Manoah toma la decisión de invitar al ángel. Y mira la invitación que le hace a Jesucristo. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová, te ruego me permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. ¿A qué se les suena eso? ¿Se acuerdan con Gedeón? ¿No les suena parecido? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese el ángel de Jehová. O sea, Manoah estaba enfrente de este ser, sin embargo, él no tenía ni idea quién era ese ser. En otras palabras, ¿cierto? Porque acá lo está diciendo la Biblia. O sea, le dice, quédate, te voy a preparar un cabrito. Y él le dice, no, yo no voy a comer nada, aunque me quede, yo no voy a comer nada, pero ofrece ese cabrito en holocausto al Señor. Entonces, ¿cómo se revela? Porque hasta ahí Manoah no entendía que él era un ángel de Dios, hasta ahí él no entendía que era Dios. Pero entonces, ¿cómo se revela Dios a Manoah? Mire lo que dice el siguiente versículo, el 17 dice, entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra lo honremos. Pongan atención las respuestas en el 18 dice, y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? ¿Cuál es el nombre? Admirable. El 19 dice, y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda, y los ofreció sobre una peña a Jehová. Jehová pues lo que va a pasar.
Y el ángel hizo un milagro ante los ojos de Manoa y su mujer. El versículo 20. Porque aconteció, que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, la del holocausto, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. O sea, aquí ya el Señor se reveló quién era él, ¿cierto? Aquí se reveló, él subió en el holocausto al cielo. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces, ahí, solo ahí, Manoa conoció que era el ángel de Jehová. Tuvo que pasar un milagro delante de los ojos de él. Tuvo que ver el milagro para convencerse, para que Manoa se pudiera convencer de que era el ángel de Jehová. ¿Sí? El ángel de Jehová subió en medio del sacrificio que Manoa hizo al cielo, ¿cierto? Muchas veces nos habla el Señor, muchas veces tenemos situaciones en las cuales el Señor es claramente hablando a nosotros y nosotros no lo vemos, no nos damos cuenta. A veces falta solo como un milagro, como le pasó a Erika, como le pasó a Angelito, como le pasó a Alvarito. Un milagro donde realmente ven la mano de Dios así, que es un milagro, para que a veces entendamos que el Señor está ahí. No estoy diciendo que ellos lo entendieron así, estoy diciendo que a veces eso es lo que pasa, ¿cierto? Ahora, cuando Manoa hizo sacrificio al cielo, el ángel del Señor se identifica a sí mismo como siendo admirable. Acuérdense que dijo eso, ¿cierto? Lo que nos recuerda la profecía de Isaías 9:6, ¿cierto? Que dice la profecía, porque un niño nos es nacido, para que él se estaba identificando como Jesucristo. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se le llamará su nombre admirable, consejero, fuerte, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Entonces, ¿qué es lo que es admirable? El Señor Jesucristo allí como el ángel de Jehová estaba diciendo a Manoa, yo soy admirable. ¿Qué es admirable? Sino que describe algo que uno no puede con palabras realmente describir, ¿cierto? Algo tan asombroso que no hay posibilidad de que tú lo describas. Algo admirable es algo que como que te deja con los ojos abiertos y ni siquiera, la boca abierta y todo, y ni siquiera puedes describir qué es, ¿cierto? Es muy difícil de describir. O sea que va más allá de cualquier definición del mundo, más allá de cualquier definición humana. Luego el ángel del Señor, Jehová de los ejércitos, el Señor Todopoderoso, Él era nada menos y nada menos que se admiraba. Ese niño que vino del cielo, ¿cierto? Ese hijo que nos fue dado, ese principado sobre su hombro, ese consejero, ese Dios fuerte, todo eso es Él, ¿cierto? Y Manoa pudo ver cómo ese admirable hizo algo asombroso, ¿cierto? Ascendió en el cielo en la llama del holocausto, delante de Manoa. Ahora ustedes dirán, ¿por qué les estoy contando toda esta historia? Yo les estoy contando toda esta historia porque aunque no crean, así como un Génesis que es en el principio, en cada historia hay un principio. Y es importante la historia del nacimiento de Sansón, porque es un nacimiento asombroso, porque no es un nacimiento como de cualquier otro niño. No es como que digan, ay, esta parecía estéril, pero mira, pudo concebir, sí, la fulana de allí, la esposa de Manoa. Sí, no, fue algo más que eso. Para que ustedes puedan ver que el nacimiento de este juez fue algo fuera del promedio, que fue algo que no fue ordinario, que fue algo sobrenatural, que fue algo fuera de lo común. Ahora, una vez que todo esto pasa, nuevamente vuelve la esposa de Manoa, que puedo decirles yo, de acuerdo a la manera en que ella habla, que era mucho más espiritualmente conectada a Jehová que su esposo. Porque mire lo que ella dice en el versículo 22. Y dijo Manoa a su mujer, ciertamente lo que pasa en esos dos versículos. Entonces, dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Ahí, en ese momento, solo hasta que él vio, hasta que Manoa vio el milagro, él pudo darse cuenta que había visto a Dios. Pero mire lo que le responde esta mujer sabia. Y la mujer respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto. Sabia, ¿eh? Y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas,
ni ahora nos habría anunciado esto. O sea, como quien dice, si él pusiera a matarnos, ya nos hubiera matado, ¿sí? En otras palabras, la esposa, la mamá de Sansón, ella sí pudo conectar las cosas de Dios. Y su esposo hasta ahora, hasta este momentico, como que estaba tratando de ver qué era lo que estaba sucediendo. Hasta que este momentico le empezó a, como dice uno, a unir los puntitos, ¿cierto? Mire lo que dice el versículo 24. La mujer dio a luz un hijo y puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. El 25. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Ahora, el nombre Sansón significa fuerza o intrepidez. Ella dio un hijo, ¿cierto? Le puso por nombre Sansón. O sea, fuerza o intrepidez. Fuerza, conocemos la fuerza de Sansón, ¿cierto? Y vamos a seguirla estudiando. Intrepidez, conocemos los acertijos de Sansón y los vamos a estudiar. Él era intrépido, no era solamente un hombre fuerte y bruto, él era intrépido también. Ahora, la bendición del Señor estaba sobre él desde su nacimiento, es lo que acabamos de leer, ¿cierto? Y especialmente cuando llegó a su juventud. Fue entonces cuando el Señor realmente se manifestó a través de él y esa manifestación se hizo evidente. Porque mire lo que dice el versículo 25, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. En otras palabras, aquí las escrituras nos están diciendo que el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él de una manera clara, de una manera notoria. Recuerden, y vamos a volver a hacer un recorderis. En el Antiguo Testamento, las personas que creían en el Señor, las personas que tenían, que seguían a Dios, no tenían el Espíritu Santo con ellas, ¿cierto? El Espíritu no moraba en ellas. El Espíritu Santo venía en ciertas ocasiones. El Espíritu Santo empezó a morar en los seguidores del Señor Jesucristo, de Dios y del Señor Jesucristo después de Pentecostés. Eso fue en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento el Espíritu siempre venía y posaba sobre una persona específica para una acción específica, para algo específico, ¿cierto? Lo vimos en cada uno de los jueces que hasta ahora hemos estudiado. El Espíritu venía en una cuestión específica y el juez podía hacer tal o cual cosa, ganar tal o cual batalla. O en los profetas lo vimos también, pues los profetas se ve también eso. Aquí en el Antiguo Testamento solamente eran con cosas específicas, pero específicamente a este héroe, Sansón, el Espíritu de Dios se manifestó, ¿cierto? Dándole toda la fuerza que necesitaba. La palabra nos dice que él se empezó a manifestar cuando él era joven, ¿cierto? Y en este relato nos dice que lo hizo de una forma tan sobrenatural. No sabemos cómo, no lo dice de qué manera, no nos explica que vino y pero asumimos que lo hizo de una manera tan sobrenatural que entró en el cuerpo de Sansón y le dio toda la fuerza sobrenatural, toda la fuerza que él tenía para que él estuviera preparado para todas las sangrientas batallas que él iba a pelear contra los filisteos. Lo que siempre tenemos que tener en cuenta con respecto a esto es que el poder de Sansón se originó solamente en Dios. Mientras Sansón siguió a Dios, mientras Sansón hizo las cosas que Dios le había pedido y que él quería que hiciera, el Señor estuvo siempre con él. El Señor no le negó su poder en ningún momento. Solamente él negó su poder y le fue quitado cuando Sansón dejó al Señor y murió de una muerte horrible. ¿Cierto? Lo sabemos. Lo vamos a ver más adelante. Ahora, Sansón nos enseña muchas cosas, ¿cierto? Los otros jueces fueron grandes líderes militares, ya les dije. Pero Dios llamó a Sansón para algo diferente. Dios llamó a Sansón para que peleara solo, sin la ayuda de ninguna persona. Ahora bien, hay personas de nosotros que necesitamos una cobertura grande para poder hacer una obra, un ministerio. Pero hay personas de nosotros que el Señor nos ha llamado a una sola para hacer algo específico, ¿cierto? De alguna manera nos podemos asimilar, entender y ver a Sansón como
un personaje heroico para nosotras, las personas que de alguna manera no tenemos un ministerio grande, que de alguna manera no tenemos, no llevamos una congregación o algo, sino que hacemos la obra de Dios solas, ¿cierto? Entonces, solamente con el poder de Él, no digo solas con nuestro poder, sino con el poder de Dios. Entonces, de alguna manera nos podemos asimilar como todos los personajes de la Biblia, nos podemos asimilar en estas cosas. Dios lo levantó a él y lo mandó a hacer algo para que él empezara, para que él terminara. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros de este relato? ¿Qué me queda a mí y qué es lo que yo le quiero transmitir a ustedes? Los que nos queda a nosotros de esta enseñanza es que Dios nos puede llamar solamente para empezar una obra. No necesariamente Dios nos llama para que empecemos y terminemos. No necesariamente Dios nos llama para que acabemos lo que empezamos. Muchas veces Dios nos va a llamar solamente para que empecemos. Y no podemos ver por qué. No podemos mirar a nuestro alrededor y ver cómo otras personas empiezan y terminan, o cómo otras personas en tal o cual ministerio, cómo estas otras personas sirven de aquella manera, o de otra manera y querer compararnos con ellos. Querer pensar que Dios está con nosotros, en contra de nosotros, solo porque nuestro ministerio, nuestra obra, nuestra labor, nuestro propósito que Dios nos ha dado para hacer acá, sencillamente no es comparable con aquel que se terminó. Pero de hoy podemos aprender a que no nos podemos comparar porque Dios es increíble. Lo hemos visto a través de este libro de Jueces. Yo creo que sí, en algo hemos visto cómo Dios trabaja con las personas de una manera diferente, independiente, y que Él es soberano en hacer lo que quiere con cada persona. Este libro de Jueces. Hasta ahora en los jueces que hemos estudiado, a cada juez se le presentó de una manera diferente. A cada juez lo tomó desde un punto que estaba diferente. Cada juez fue físicamente diferente. Cada juez tuvo características diferentes. Así es en nosotros. Él es con nosotros. Él es totalmente soberano de hacer lo que hace, como lo hace con quien quiera que lo quiera. Yo creo que el estudio de este libro, si algo me ha enseñado a mí, y espero que a ustedes también, es que el Señor utiliza cualquier cosa y a cualquier persona para hacer lo que Él quiere. Yo creo que si hay en cualquier libro de la Biblia que hasta ahora yo haya leído, este es el libro en el que nosotros podemos ver la soberanía de Dios para hacerlo con las personas, para hacer lo que quiere con ellos, y para hacer de nosotros, cuando nos sentemos ineptos como Gedeón, cuando nos sentimos totalmente débiles como Gedeón, cuando nos escondemos en un lagar como Gedeón, o cuando nos sentimos rechazados como Jefté, o cuando nos sentimos que somos mujeres y no somos capaces como Dios. El Señor nos levanta cada uno de nosotros. No importa dónde estés tú, no importa tú qué estés haciendo, no importa qué características tengas, no importa qué edad tú tengas. Acuérdese que ahora éramos muy viejos. O sea, no tienes que ser ni muy joven, ni muy intelectual, ni conocer mucho. Solamente tienes que vivir en función del poder que Dios te da. Y en Sansón, el Señor lo escogió desde antes de que naciera, cierto, desde el vientre de su madre, para que empezara algo. Que después, hace un par de siglos, un siglo después, terminó David. Entonces, no menospreciemos por nada, sino aprendamos que el Señor es soberano y que si Él solamente nos llama para comenzar, lo hagamos. Y eso es todo lo que tengo. La próxima semana les voy a hablar un poquito más de Sansón, un poquito más de lo que ustedes conocen de Sansón, de lo que ustedes les imaginaban que yo hablara. Eso es todo, mi pastor. Oh, buenísimo, buenísimo, gloria a Dios. Ay, mira, una vez más, qué hermoso cuando él resalta eso tan lindo que dice Manoah, que van a morir porque hemos visto a Dios. Una vez más se confirma, Jesucristo es Dios. Él, el admirable, el de la promesa, pero a Dios dice que nadie lo ha visto, pues claro que nadie lo puede ver en toda su majestad y su grandeza, pero Jesucristo es el reflejo de Dios, Él es Dios mismo, pero ya desde entonces era Dios hombre, no existió cuando entró al vientre de María. Él ya existía, Él era el ángel de Jehová.
Qué bonito, Amén. eso me encantó, que hayan reconocido, hemos visto a Dios. Y imagínate ese milagro de que subió en el holocausto, no, pues eso te desmayas de ver una cosa así. Pero qué manifestaciones del Señor tan hermosas en toda la palabra, porque Jesucristo aparece muchas veces como el ángel de Jehová. Y qué Así es. bonito y nos deja de verdad una gran enseñanza el entender que el Señor solamente a través de su Espíritu Santo tenemos el poder, tenemos todo lo que necesitamos. Porque ya veremos Sansón lo que hizo con lo que el Señor le dio, ¿verdad? Y a veces nosotros también perdemos la fortaleza, perdemos el gozo, perdemos la seguridad, porque contristamos al Espíritu Santo, que es el que nos da. Necesitamos estar alimentando nuestra vida espiritual y somos consagrados como Sansón porque recibimos el Espíritu de Dios. Y somos tipo de esos, porque el Señor pocas veces en el Antiguo Testamento sellaba con su Espíritu y a Sansón sí se lo dio. Yo pensaba ahorita que tú hablabas, bueno, pero es que nosotros también somos consagradas. Desde el momento en que el Señor depositó el Espíritu Santo en nosotros, que a veces no lo tenemos en la estima que deberíamos, Así porque es. eso es algo tan precioso, tan poderoso, que wow, y ahorita que estabas hablando que pues no era muy común que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios entrara en alguien, pero lo puso en Sansón, que era el que tenía la gran fuerza, ese hombre que verdad que no tenía ejército, ¿verdad? Yo no recordaba que peleó solo. Y ya veremos todo lo que hacía él solito con la fuerza, pero no era la fuerza de él. Era el poder que Dios había depositado en él y cuando de verdad estamos en desobediencia, pues menguamos en la comunión con Dios. Entonces ya no sabemos qué hacer porque se vienen todos los procesos duros. Así que buenísima enseñanza. Una vez más vemos otra mujer estéril que Dios permitió que tuviera un hijo con un gran propósito. Yo pensaba, ahora que hablabas de la esposa de Manoa y Nana, porque uno de los personajes del Antiguo Testamento que me encanta leer es a Samuel también. Samuel también tuvo una gran función de parte de Dios y bueno, también nació de una mujer estéril. Sara era estéril. Entonces, pues mucha enseñanza, hay que discernirlo y hay que seguir estudiando y aprendiendo y atesorando lo que Dios nos habló hoy. Pero es verdad que el punto más bueno es que Dios escoge lo débil, lo que parece que no va a funcionar, pero en su propósito, cuando tú te alineas con Él te usa. Él es el que te va a usar, no es por las habilidades que tengamos nosotros, ni por la experiencia, ni por la madurez, ni nada. Cuando el Señor decide usarte y esta noche te usó a ti, así que bendecimos tu vida, Claudita, y bueno, sigue usando lo que Dios te ha dado como sabiduría y conocimiento y bueno, tenemos la teacher en clase ahora, así que bendecimos tu vida y gracias, Claudita, por esta clase linda que nos deja así como un saborcito. Las alabanzas me encantaron, ese grupo bueno, Barrientos es de mis preferidos, pero el otro grupo no lo había oído y qué bonito, ¿va? Que está Sobre todo algo bello. de admirable, me pareció lindo Hablando eso. todo lo de Isaías 6:9, sí, admirable, consejero, ay, qué bonito. Padre eterno, Dios eterno. Dios Ay, sí, Padre eterno, príncipe de paz, príncipe de paz. príncipe. Entonces nos queda ese saborcito rico, esa paz que sobrepasa el entendimiento cuando viene el Señor y nos ministra, así que esta noche estamos bien servidas, muy bien alimentadas y pues vamos a darle gracias a nuestro Dios. Vamos a tener este tiempito de gratitud. Estás, Claudita, no sé, Angelita se anda